Es un gusto para mí saludarlos a todos mis queridos amigos, a cada uno de los oyentes de este podcast. En este mi primer podcast titulado Revelación Divina, eh, fundado y extraído de ideas expuestas en el libro Las grandes doctrinas de la Biblia de Arcis Sproul, es mi deseo poder comentar en qué consiste la revelación divina. Lo primero que tenemos que señalar es lo siguiente. Todo lo que conocemos sobre el cristianismo ha sido revelado por Dios. Y la pregunta es, ¿qué significa revelar? En esencia, revelar significa sacar el velo e implica retirar la cubierta a algo que se encontraba oculto. Sin embargo, cuando nos adentramos dentro de lo que es la revelación divina, expuesta en la palabra de Dios, la Biblia, como la única fuente de autoridad, nos encontramos con lo siguiente. Muchos que se sumergen en sus páginas lo hacen con un espíritu de una especulación, digamos así, ociosa sobre Dios. En realidad tenemos que entender lo siguiente. Si deseamos conocer en verdad la revelación divina, no podemos jugar a ociosas especulaciones sobre lo que nos dice la palabra. Tenemos que volver a ideas importantes, ideas como la siguiente, que es el Espíritu Santo, el que ilumina nuestro entendimiento, el que nos conduce para comprender toda verdad, justicia y juicio, tal como lo dijo Jesús. Esto es muy interesante, porque la Biblia nos indica que Dios se revela a sí mismo, en efecto, de diferentes maneras. Sin embargo, la fuente de autoridad para conocer su voluntad, su propósito, la única revelación absolutamente divina en esencia es la palabra de Dios. Si bien entendemos que existen dos, digamos así, revelaciones, la revelación general y la revelación específica, en estos podcasts no estaremos tratando tanto la revelación general que hace referencia a la naturaleza, sino más bien nos centraremos en el valor y la profundidad y la necesidad de entender la supremacía de lo que es la revelación específica. Esto es tremendamente importante, pues si bien en tiempos antiguos, primigenios, iniciales, de los patriarcas, Dios se revelaba por medio de sueños y visiones, hoy tenemos la Biblia, la palabra de Dios, y esta es nuestra fuente autoritativa, la que establece y determina cuál es la doctrina. Pero solo podemos comprenderla si es que nosotros somos iluminados por medio del Espíritu Santo para comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando vemos la naturaleza, podemos observarla y efectivamente encontrar en ella ciertos atributos que apuntan a Dios, su grandeza, omnipotencia, infinidad, incluso la racionalidad lógica que podemos observar en las leyes que rigen el universo. Sin embargo, no podemos olvidar lo siguiente. En sí misma, la naturaleza es estéril. Esto quiere decir que no nos comunica el carácter de Dios, que no tiene la capacidad para darnos a conocer aquella naturaleza íntima, personal, amorosa
y santa de nuestro Señor. Muchos caen en el error de colocar la naturaleza como la fuente de vida de todo lo creado. Y así llegan a confundir a lo creado con el creador. Aquí es importante establecer lo siguiente: cualquier forma de adoración de la naturaleza o hacia la naturaleza, en efecto, es un acto de idolatría y como tal resulta detestable ante los ojos de Dios. Debido a la revelación general, sin embargo, es necesario aclarar que podemos saber todos los seres humanos que en efecto hay un creador. De aquí se sigue cuando el Salmo 14, versículo 1, señala lo siguiente: dice el necio en su corazón, no hay Dios, porque en esencia nadie tiene justificación para decir que no cree en Dios, pues Él revela ciertos atributos propios y suyos por medio de la naturaleza, como ya lo hemos dicho. Sin embargo, debemos entender lo siguiente: el necesario valor de la Biblia, pues, como ya dijimos también, mirando la naturaleza, no lograremos comprender quién es realmente Dios. Debemos decir lo siguiente: el agnóstico niega la fuerza de la revelación general. El agnóstico es una persona poco intrépida que realmente no niega tajantemente la existencia de Dios. Sin embargo, declara neciamente que no hay suficiente evidencia para darnos cuenta si existe o no realmente alguien superior. Por otra parte, el ateo niega de forma directa que haya un Dios. Y en esencia, lo que hace es levantarse de forma totalmente honesta en contra de él. Sea tanto así el agnóstico como el ateo, quienes o nieguen o tomen una aparente postura neutra sobre la existencia de Dios. Cuando vamos a la Biblia, nos encontramos que ésta señala que ineludiblemente nadie tiene excusa para creer en Él. Pues Dios, si bien es glorioso y eterno, se revela primigeniamente en la naturaleza, pero su única revelación divinamente autoritativa es la Biblia. De esto se sigue que se vuelve tremendamente importante comprender las doctrinas fundamentales que se exponen en la Biblia, para que así nosotros podamos generar una cosmovisión bíblica y entender el mundo, sus acontecimientos y lo que en él ocurre, de forma que podamos ser sal y luz en la tierra. De lo anterior se sigue que debemos asumir una postura humilde ante Dios, entender que hay muchas verdades que no seremos capaces de comprender en esta tierra, pues somos seres caídos y podríamos preguntarnos: ¿cómo es que lo finito abarcará lo infinito? ¿Cómo un ser caído comprenderá y entenderá absolutamente al todopoderoso y santo Dios, creador de los cielos y la tierra? De esto se sigue que tenemos que entender que aun cuando poseamos la iluminación del Espíritu Santo para poder leer las páginas de la Biblia,
Siempre habrán ideas, conceptos y verdades que nos superarán. Y de esto se sigue también que tendremos que asumir humildad, entendiendo que no todo lo podremos comprender en esta tierra. La verdad es la siguiente: nuestra mente humana es limitada. Sin embargo, un día, sus hijos, su pueblo, estaremos ante su presencia, en el reino de los cielos, dándole la gloria por la eternidad. Y ese día, en ese momento, podremos comprender y ver, ya no por tinieblas o sombras, sino claramente, pues lo que habremos de ser se habrá ya manifestado y ya no estaremos con este cuerpo de muerte que limita nuestra comprensión del mundo, sino que habremos sido transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso ha sido todo por hoy y te invito a que vayas escuchando los próximos podcasts que estaré subiendo con el propósito de ir profundizando en las ideas que hoy he mencionado. Asimismo, si quieres enviar alguna consulta o duda, puedes escribirla en los comentarios y procuraré estarlas respondiendo en los próximos podcasts, esperando que esta reflexión haya sido de bendición para tu vida. Me despido.